Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos una vez más para nuestros programas radiales y nuestros programas en línea. Estamos aquí nuevamente para leer la palabra de Dios, reflexionar, comentar y poder aplicar estos pasajes bíblicos a nuestra vida. Haciendo este recorrido a través de las Escrituras, hemos llegado al capítulo 11, al capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Hemos atravesado 11 capítulos. El capítulo 11 que acabamos de atravesar es una serie muy maravillosa de acción. Es una serie de fe. Es una serie de maravillas, de obras portentosas. De ver a hombres de Dios atravesar por situaciones adversas, muy difíciles, y sostenerse, dice la Biblia, como mirando al invisible. Sabiendo que nuestro Dios es eterno, y es fiel, y es bondadoso, y poderoso para respondernos en medio de cualquier situación. Así de que hemos visto estos pasajes con mucha atención, con mucha alegría, y debemos tomar a estos hombres y mujeres de Dios como ejemplo. Algunos no fueron rescatados, fueron muertos en medio de las batallas, pero sus testimonios quedan como ejemplo para nosotros. Por eso cuando el escritor pasa a este capítulo 12, recordemos que en aquel tiempo los pergaminos no tenían estos capítulos, no tenían estos números incluidos. Esto se hizo en las traducciones a los lenguajes de todo el mundo para tratar de ayudarnos en la lectura. Pero no existían estos números ni estos subtítulos. El pasaje de la Biblia se leía completo o el libro se leía completo. Cuando él viene hablando acerca de los hombres de fe que se sostuvieron hasta el final, aunque algunos fueron aserrados, muertos, decapitados, perseguidos, encarcelados, y algunos vivieron incluso en pobreza, pero así vivieron en victoria y en fe. Entonces dice inmediatamente, por tanto, nosotros también hoy en día, teniendo en derredor nuestro toda esa nube grande de testigos. ¿Cuál nube grande de testigos? Pues todos aquellos que acabamos de leer en el capítulo 11. Toda esta gente ha dado testimonio. A eso se refiere cuando dice testigos. No nos está diciendo que ellos nos observan desde el cielo. Lógicamente que no es así. Pero sus testimonios quedan vigentes y están claros y están escritos. Teniendo esta lista tan grande de testimonios que nos sirven como ejemplo, nosotros también entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En primer lugar, debemos recordar para quién fue escrita esta carta. Cuando usted lee un capítulo de la Biblia o un libro de la Biblia, debe tener varias cosas en cuenta. Debemos primero fijarnos quién escribió la carta, quién la escribió. Luego, para quién fue escrita esa carta, ese pasaje bíblico, a quién le está hablando. Luego, el tema, de qué está hablando. Luego, la razón, por qué razón está hablando. Luego, cuál es la meta, es decir, para qué le está hablando a las personas que están leyendo. Todo esto debemos tener en cuenta la cultura de la época en que fue escrito, las circunstancias que estaba pasando el escritor en ese momento, qué era lo que estaba viviendo. Debemos meternos en la mente del escritor, en la mente de él, para saber qué tenía en mente cuando escribió, en qué estaba pensando. Todo esto es necesario a la hora de leer y estudiar un capítulo de la Biblia. Entonces, si no lo hacemos, nosotros podremos interpretar el texto de cualquier manera, sacar cualquier conclusión, incluso muy equivocada y muy lejos de la interpretación del texto. En este caso, el pasaje fue escrito por uno de los apóstoles o uno de los discípulos de la época del Señor. Inmediatamente el Señor había muerto y estos escritores ya estaban escribiendo o comenzaron a escribir todos estos libros. Este discípulo predicador que está escribiendo habla a los hebreos, es decir, a los judíos, pero eran judíos que se convertían al evangelio y abandonaban la religión antigua, tradicional judía que por muchos años ellos la tuvieron.
Era lo que Dios había dado a Moisés, la ley escrita. Esta ley nunca pudo salvarlos porque ellos nunca pudieron cumplirla. Era necesario que viniera Cristo entonces, y ahora en el nuevo pacto, por su gracia, Él de esa manera nos rescatara, porque no habíamos sido capaces de cumplir toda la ley. Pero estos judíos que se convertían al Evangelio comenzaron a ser perseguidos y a sufrir muchas aflicciones. Les quitaban sus posesiones, los empobrecían, los perseguían incluso de ciudad en ciudad. Pasaban demasiados sufrimientos, demasiadas angustias. Ellos estaban tristes, se sentían desamparados y perdían la fuerza, perdían la esperanza. Así estaban ellos cuando se les escribió esta carta. Y se les escribe para alentarlos, se les escribe para darles a ellos la fuerza, para que ellos de nuevo estén firmes en el camino y no piensen en retroceder. Entonces les dicen, hermanos hebreos, hermanos judíos, ustedes que ahora han venido al Evangelio, observen todos los hombres de fe del Antiguo Testamento. Ellos murieron esperando al Mesías. Ellos murieron esperando al Señor y nunca lo vieron, pero ellos murieron con fe. Ellos sabían que el Mesías vendría y en esa esperanza se mantuvieron. Por tanto, ustedes, le dice, los hebreos convertidos al Evangelio, observen el testimonio de todos esos hermanos del Antiguo Testamento y ahora los del Nuevo Testamento y manténganse ustedes firmes igual que ellos, teniendo esa nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y el peso puede ser el peso, cualquier cosa que nosotros hayamos puesto en nuestra vida, aunque no parezca mala, aunque en sí no sean cosas que nos parezcan pecaminosas. El peso puede ser cosas que incluso nos gusten. Es necesario que nosotros nos despojemos de eso porque no nos deja correr aquello que nos estorba. Hay cosas que pueden ser inocentes en sí mismas, pero nos dificultan el avance. Ahora bien, el escritor está viendo aquí una maratón, una carrera, porque en ese tiempo habían maratones, había atletismo, había Juegos Olímpicos romanos. Recuerden que todos los Juegos Olímpicos de hoy proceden de aquellos tiempos, de aquellos juegos de las plazas, incluso de las bestialidades que cometían cuando los gladiadores luchaban unos con otros hasta la muerte. Todos estos Juegos Olímpicos proceden de allá, es una tradición de aquellos tiempos. Entonces les dice, observen esta carrera. Ningún corredor se va a colgar, por ejemplo, unas rosas en la cabeza o en el pecho, sabiendo que para correr le estorba. Ningún luchador o atleta va a luchar con otro poniéndose algo en el cuerpo que le estorbe, así no sea malo, sino que se despoja de ese peso porque eso no le sirve. Puede adornarle quizás, pero no le sirve. No vemos a un boxeador colgándose muchas cosas en el cuerpo de adornos para salir a la pelea. Él se pone muchos adornos mientras llega al ring, pero cuando llega al ring se quita todo peso, porque él necesita estar liviano. Un ciclista, igual. Cuando llega a la carrera, ellos pueden llegar con trajes incluso pesados, pero cuando llegan a la bicicleta para emprender el viaje, ellos se despojan de todo y quedan con unas mallitas muy livianas para poder correr y que les sea más fácil moverse. Esa es la visión que tiene en mente el escritor. Por eso dice, en esta carrera despojémonos de todo peso, todo lo que pueda estorbar, y pueden ser cosas no necesariamente que nos parezcan malas. Nosotros debemos despojarnos de posesiones incluso materiales, de vínculos familiares, porque a veces tenemos mucho cariño por nuestra familia y no queremos desprendernos de ese cariño. Entonces nuestra familia nos invita a sus fiestas mundanas, a sus borracheras, nos invitan a sus, a veces, lujurias, a sus comilonas exageradas donde dicen chistes morbosos y nosotros decimos, no, pero es nuestra familia y yo tengo que estar con ellos. No importa que digan todas esas blasfemias contra el Señor, porque igual es mi familia. Hay que despojarse del peso. Hay que desprenderse de vínculos que no nos convienen. Eso no significa que ya no somos familia. Eso no significa que no podamos ir a saludarlos, a verlos, a llevarles un pancito a nuestros familiares. Esa familiaridad hay que mantenerla. Lo que debemos romper es con el vínculo que es mayor que el amor a nuestro Dios, donde ellos incluso blasfeman al Señor. Nosotros no podemos estar allí. El amor, por ejemplo, a la comodidad. Hay gente que le gusta muchísimo la comodidad, entonces ni siquiera se congregan, porque
viven en sus camas acolchadas porque dicen que están cansados del trabajo y pasan las semanas y uno les pregunta por qué no se congregan. Dicen todo el tiempo que están cansados del trabajo y quieren estar cómodos en sus camas el día de domingo o el día del estudio bíblico porque están cansados de sus labores. Amados hermanos, todo esto suena muy inocente, pero la palabra del Señor nos dice que nos congreguemos regularmente. En las iglesias creo que no hay cultos absolutamente todos los días. O sea, no todos los creyentes nos congregamos todos los días, sino regularmente. Pero si ni siquiera nos reunimos regularmente, ¿cómo estamos corriendo entonces esta carrera? ¿Solos? ¿Amputados? ¿En nuestra casa? Los creyentes que se van aislando y se van separando de los hermanos y se dedican solamente a su trabajo y a hacer plata y a comprar cosas, terminan descarriados. Eso lo hemos visto en nuestra carrera muchísimas veces. Necesitamos despojarnos de todo peso, todo lo que no nos deja correr hacia Cristo, hacia el crecimiento, hacia el avance, hacia, hacia la prosperidad espiritual, que es primero. Así de que hay que despojarnos de toda esa comodidad y todo eso que nos da pereza o nos estorba más bien el camino. Pero además de todo esto, dice que nos despojemos también del pecado que nos asedia. Entonces, por un lado está cosas que nos producen peso, pero por otro lado las cosas que son pecaminosas en sí, cualquier forma de pecado, lo que sea, incluso la incredulidad, la falta de confianza en Dios y todo lo demás, lo que sea lujuria, lo que nos estorbe nuestra vida, hay que abandonarlo. El amor al dinero, el exceso del amor al dinero, eso es pecado. Y de ahí en adelante, las mentiras, los chismes, las trampas, las truhanerías, los malos negocios, la hipocresía, la calumnia, todo lo que sea estorbo y peso para nuestra vida, hay que desecharlo. Nuestra fe se muestra con hechos más que con palabras. Así de que debemos guardar nuestros pensamientos y nuestras acciones en esta carrera, que todo esté en las manos del Señor para que nuestra carrera sea un poco más fácil, porque tiene muchos obstáculos. De hecho, el camino es angosto y espinoso. Y si nosotros mismos no nos despojamos de estos pesos, no vamos a poder correr. Entonces, no hemos dicho que el camino del Señor es un camino de rosas, lo sabemos, pero necesitamos nosotros comprender que si no nos preparamos para poder persistir con perseverancia a través de pruebas y muchas tentaciones que nos vienen, no vamos a llegar. Vemos a mucha gente que, como solía decir mi madre querida, tenía muchos dichos que me enseñó de niño. Ella decía, comienzan con bríos, pero terminan con escalofríos. Era una frase que nunca se me olvidó. Cuando era niño yo no la entendía. Mamá siempre decía eso, nos ponía a hacer el oficio en la casa y nosotros pues al principio lo hacíamos y luego nos desganábamos y ya no lo hacíamos y mamá se enojaba. Y decía, comienzan con bríos y terminan con escalofríos. Y así para muchos dichos mi madre los decía. Y esto me recuerda a los que comienzan en el Evangelio y prometen tantas cosas y ahora que el Señor nos cambió, ahora que nos está ayudando. Algunos incluso dicen, ahora que el Señor nos dio este carrito, ahora que el Señor nos dio esta casa, ahora que me dio este empleo y me está yendo bien, ahora es cuando voy a servir al Señor. Comienzan con bríos, pero luego al pasar el tiempo, este camino se hace largo, se hace angosto y terminan con escalofríos. Entonces todas aquellas cosas que dijeron no son más que vacuas y promesas carnales, emocionalistas de un principiante. Por eso es que les digo que yo no creo en las personas que dicen, pastor, a usted le falta fuego, tire la gente al piso, tíreles aceite, tíreles agua, déles con la chaqueta para que se caigan, sópleles en la cara su mal aliento para que caigan al piso, pastor, hace falta fuego. Yo no creo en esas cosas, mis amados hermanos, porque ya cuando uno tiene unas 3 décadas en este camino, uno ha visto a tantos que gritaban y saltaban y hablaban en 20.000 idiomas y profetizaban tantas cosas, se inventaban tantos cuentos y hoy en día lo vemos en sectas, en movimientos raros, lo vemos descarriados incluso, algunos tomando aguardiente. Hemos visto cualquier situación en su vida terrible, ni siquiera en el camino del Señor, estoy diciendo fuera del camino del Señor. Porque en el camino todos los creyentes tropiezan, todos tropezamos, hermano, y todos necesitamos de la mano del Señor. Estoy diciendo es que hasta se apartan del camino y se van a la blasfemia, a la inmundicia, y hoy en día los vemos por allá hasta metidos en sectas todas raras. Los hemos visto en movimientos rarísimos, sectarios, pero bueno, ¿y dónde está el tal fuego que ustedes tenían? Que estaban tan apegados al Señor.
Algunos me han dicho, yo soy de los que me paro a las 2 de la mañana a orar y clamar y mis vecinos me escuchan y les he dicho, cuidado con eso, cuidado con eso. Yo también me paro temprano a orar, incluso antes del matutino, y estoy ahí pendiente, revisando todo lo que tengo que hacer, pidiéndole al Señor dirección de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a enseñar. Yo no estoy gritando aquí para que mi vecino me escuche lo que estoy haciendo en este rincón de mi casa, no, esto lo sabe es el Señor. Pero damos prueba de que tenemos fuerza de Dios, como dicen los hermanos, fuego, que caiga fuego y nos consuma. Bueno, yo no quiero que caiga fuego y me consuma. Yo quiero que el Señor me ayude a despojarme de toda inmundicia para que pueda servirle con conciencia tranquila. Pero aquí calladito en este rincón me levanto y el Señor que ve en lo secreto nos recompensa en público, haciéndonos perseverar en el camino y ayudándonos a despojarnos de todo peso y todo pecado que nos asedia. Pero he visto a los que saltan y brincan y gritan, luego los veo por ahí haciendo cosas ilegales, herejes y apóstatas y otras cosas más. Así de que, hermano, este camino no es de emocionalismos, este camino es de afirmar el corazón en Cristo cada día, cada mañana, porque hay muchísimas pruebas y tentaciones que enfrentar. Aquí ninguno de nosotros es un angelito. Todos tenemos que ser probados en la fe y todos tenemos que enfrentar tentaciones, concupiscencias y vencer. Dice el texto, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el consumador de la fe. Y no solamente el consumador de la fe, Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Miren esto, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor, el productor de este camino. Él es el ejemplo, el que inició todo este camino de la fe. Él fue quien nos indicó cómo comenzar, qué debemos hacer. Y además el consumador, el que terminó todo incluso por nosotros y nos dejó el camino abierto para que nosotros andemos en él. Él merece toda la gloria. Aquí no es un asunto que nosotros hemos ganado con nuestra lucha y con nuestra batalla. Esto lo ganó fue el Señor Jesús para nosotros. Lo que Él nos manda y demanda es que sepamos perseverar en el camino, porque son muchas las recompensas que tiene para nosotros. Que perseveremos, que trabajemos, que dejemos toda pereza, toda contienda, que levantemos nuestras manos y nuestras rodillas paralizadas, que pongamos los ojos en Jesús en lugar de estar poniendo los ojos en las circunstancias, en las dificultades, en las pruebas, en las tentaciones, o en los hermanos que caen, o en las personas que dan mal testimonio. No, pongamos nuestros ojos en Jesús, Jesús, en Él. Y permítame decirlo, y pongamos los ojos en el ejemplo del capítulo 11 de todos los hombres de Dios que unos, aunque fallaron, tropezaron y cayeron, se volvieron a levantar, pidieron perdón y dieron testimonio de ser hombres de Dios y hombres de fe, porque entonces perseveraron en el camino. Y pongamos los ojos porque ellos fueron disciplinados, fueron reprendidos por el Señor, permítame entre comillas decir, fueron castigados por sus errores y pecados. El Señor les dio lecciones, pero ellos se levantaron y siguieron adelante. Sin embargo, el texto nos dice de manera directa que pongamos los ojos directamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue con gozo, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él llevó la cruz, la sufrió. 40 kilos de peso, más o menos, tenía esa cruz, y se la echaron sobre sus hombros, después del Señor pasar toda una noche de sufrimiento, de puñetazos, de golpes, de burlas. No le dieron agua, no le dieron cena ese día. Mi Señor estaba cansado, agotado, dolido. Él había comido, partido el pan con sus discípulos y entonces fue capturado. Allí lo que llevó fue golpes, ni un vasito de agua le dieron. No tuvieron ninguna misericordia de mi Señor. Toda la noche le tuvieron atado. Toda la noche nadie se preocupó por él, nadie fue a visitarlo. Sufrió soledad toda aquella noche y en la mañana volvieron a golpearle. Lo buscaron no para decirle buenos días, Señor, ¿cómo amaneció? Le dijeron, venga, usted es el rey de los judíos, venga para acá que le vamos a enseñar cómo es que golpeamos aquí a los que dicen ser reyes. Y le dieron más golpes aquella mañana y luego le pusieron esa cruz pesada. Nadie le dio nada para las heridas, nadie curó sus heridas ya abiertas, expuestas, la carne abierta, el Señor temblando de dolor, y sobre su espalda lacerada pusieron la cruz pesada y lo llevaron. Camino al destino que el Padre había decidido poner sobre él. Pero dice que él fue con gozo, que de esa manera fue que él sufrió la cruz con alegría. Él no se fue quejando por el camino y no decía, por culpa de ustedes, mire lo que ahora me toca. No, él fue con gran alegría.
cuando él estaba en Getsemaní orando, él clamó, él gritó, literalmente gritó, como nos dice el escritor a los hebreos. Él clamó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no la beba. Y algunos han interpretado que él tenía miedo de los puñetazos y que tenía miedo de la cruz, pero eso no es lo que dice este texto, mis amados hermanos. Debemos ser más profundos en esta lectura, más devocionales, detenernos a reflexionar. ¿Por qué dicen que él tenía miedo de los puñetazos? Cuando nosotros observamos a todos los discípulos de Cristo y a todos los profetas que golpearon como a Jeremías, en ningún momento ellos fueron cobardes. Ellos enfrentaron la muerte con alegría. Ellos enfrentaron la muerte con osadía. Pablo dijo, ya me van a matar, Timoteo. Me despido de ti y de todos los hermanos, porque he llegado al final de la carrera y he guardado la fe y me espera la corona. Me van a quitar la cabeza, pero aquí estoy, de pie. Aquí estoy de rodillas orando. No de rodillas ante el imperio, sino de rodillas ante Cristo, orando. Aunque me arranquen la cabeza, sé que me espera la corona. ¿Cómo es posible que todos los discípulos del Señor y los profetas fueron tan valientes para enfrentar la muerte? ¿Y por qué dicen que Cristo sí estaba asustado? Lo que están queriendo decirme es que Jesucristo fue el único cobarde. O sea, todos fueron valientes y Cristo fue el único cobarde que tenía miedo de los puñetazos y de la cruz. No, amados, no estamos leyendo bien. No estamos leyendo bien. Aquí dice que con gozo llevó la cruz. Entonces tenemos que preguntarnos en Getsemaní cuando él estaba orando y clamó y gritó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y que yo no la beba. Ahí tenemos que detenernos. ¿A qué se refería? No puede ser que todos eran valientes menos Jesús, que es nuestro ejemplo. Si dice la Biblia que Él es nuestro ejemplo, entonces ¿a qué se refiere este texto si Él es nuestro ejemplo? Él no puede ser el único cobarde. Eso no puede ser porque mi Señor es un valiente guerrero. Él llevó la cruz con gozo y recibió los puñetazos con valentía. Y le dijeron, ¿quién es Jesús? Y él no se escondió. Él dijo, yo soy. Arréstenme, yo soy. Y ellos cayeron al piso. Y él dijo, ustedes no me atrapan. No, Señor. Yo me entrego. Yo doy mi vida por los pecadores. Entonces cuando él clamó, porque allí ya lo había fortalecido el Padre con el Espíritu Santo, pero cuando él clamó y había enviado los ángeles el Señor para fortalecerle y servirle, entonces, ¿por qué él clamó? Porque habían dos cosas especiales que venían sobre él. Una era que él tenía que cargar, no la cruz. La cruz pesa 40 kilos. Sí es pesada, él estaba cansado y herido, pero no era la cruz la que él le temía. Él podía cargar y arrastrar esa cruz con todo su dolor. Tenía la valentía para llevarla porque el texto dice que con gozo él hizo esto. Pero el peso que él iba a cargar eran nuestros pecados. Ese era el peso que él iba a cargar. Compréndalo, hermano y hermana. Era el peso de mi pecado. No solo diga nuestros pecados, sino diga mi pecado. Usted debe personalizar la salvación, amado hermano y amada hermana. Personalizar. No solo decir nuestros pecados y los pecados de la gente en el mundo. No. Debe también personalizar eso. Mi pecado. Mi asqueroso pecado. No diga como muchas personas. Yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo hago el bien, no me meto con nadie, soy buena gente. Total que no sé qué tantos pecados tendrá Dios que quitarme de encima. Oh, amado hermano, no se exprese como los impíos. Usted debe decir, el Señor cargó mi asqueroso y pesado, pesado pero muy pesado pecado. Mi Señor lo cargó sobre su cuerpo, sobre sus hombros, sobre su espalda, sobre su vida, su ser. Esto pesa demasiado. Porque ahora sí, no solamente cargó lo pesado y sucio de mi pecado, sino que además cargó el pecado pesado y sucio de todos los pecadores. Y eso era una carga muy fuerte. Y parecía como si el diablo le dijera una y dos y constantemente, ¿y tú vas a ser capaz de cargar el peso de la humanidad? ¿Tú te vas a echar esa carga encima? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso pesa demasiado. Y esto le atormentaba. Ese era un peso. Pero aquí viene lo más fuerte. Por cargar esa maldición encima debía separarse del Padre por ese instante mientras moría. Por eso él clamó y gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has dejado? Ahora, en este momento, porque el Padre tenía que darle la espalda para que la justicia de Dios cayera sobre Cristo, para que el juicio de Dios cayera sobre él. El Padre tenía que darle la espalda.
y esto dolía mucho. Y era lo que él clamaba, que yo no tenga que llevar este dolor de separarme de ti, Padre, pero que no sea lo que yo digo, que no sea lo que yo quiero. Si es posible, pasa de mí este dolor, que yo no lo beba, pero que no sea lo que yo pido, sino lo que tú quieras. Así de que se cumplió la voluntad del Padre y todo el peso cayó sobre él y el Padre le abandonó por un momento para que él llevara el peso de la maldición, de la maldición. Y entonces allí sintió él todo el peso y el dolor de la separación. Sintió el infierno en ese momento. Sintió el infierno porque el infierno no consiste solo en llamas y azufre. No, el infierno primeramente es separación de Dios. Estar separado de Dios es el infierno. Y en ese momento Cristo, separado del Padre, sintió todo el infierno encima. El infierno que nosotros merecíamos le tocó a él. Por eso dice el texto, menospreciando el oprobio. Él llevó con gozo todo esto, este sufrimiento por nosotros, y menospreció el oprobio. Pero ¿qué hizo Dios el Padre? Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo levantó y le dio su trono. Siéntate, hijo mío, a mi diestra. Así de que maravilloso es este pasaje. A lo largo de la carrera, de nuestra carrera, debemos apartar la mirada de todo lo que quiera ganar nuestros ojos y poner nuestros ojos en el Señor. David, por un momento, miró hacia el vecindario y observó allí hacia el patio o por una ventana. Él observó donde no debía mirar y los ojos de él se confundieron y tropezó. Así también Sansón miró hacia los campamentos de los filisteos y encontró allí el deleite, lo que podía deleitar su alma. Así también los amigos de Gedeón estaban allí entretenidos en otras cosas y les tocó devolverse de la pelea de la guerra. Así también hay un episodio en el libro de Números en donde había un rey llamado ah, Balac. Este le dijo a Balaam que maldijera al pueblo de Dios. Y Balaam le dijo, no puedo maldecirlos, pero puedo enseñarte cómo hacerlos pecar. Tienes que poner allí cosas que le deleiten, mujeres que deleiten al pueblo, a los hombres. Y cuando los hombres pongan sus ojos fuera de Dios, fuera del invisible, fuera de las promesas, y se deleiten en las telas, en los perfumes y en las pieles de las mujeres vecinas, ellos perderán de mirada al Señor. Así de que aquí se nos exhorta poner nuestros ojos solamente en Cristo como hombres y mujeres de Dios, porque hoy Dios ha permitido que cada creyente, cada cristiano, tenga un celular en las manos. Y los celulares son ventanas al mundo. Son cosas abiertas en todos los ángulos y direcciones, en donde usted puede encontrar todo el deleite de un alma caída. Así de que la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús, en su palabra, en su vida, en su historia, en su testimonio. Puestos los ojos en Jesús, y permítame una vez más, y en todos los hombres de fe que acabamos de leer en el capítulo anterior. Así de que cuando ponemos nuestros ojos en el autor, en el pionero de nuestra fe y también en el consumador de nuestra fe, porque no solamente él comenzó la carrera, sino que él la terminó y la terminó muy victorioso. La carrera del Señor Jesús comenzó cuando descendió desde el cielo, como dice una canción, del cielo a, al pesebre y del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Bueno, son distintas formas y hay otras canciones que también dicen así, del cielo al pesebre y se deleitan pues diciendo estas cosas, estas letras hermosas que algunos hermanos escriben y nosotros tenemos que pensar en la carrera del Señor, que el Señor vino del cielo a Belén. De Belén pasó hacia el Calvario, primero al Getsemaní, luego al Calvario. Del Calvario pasó a la tumba, pero finalmente el Señor nos envió el Espíritu Santo y se quedó en nuestro corazón. Toda su carrera, Él fue fiel. Él no vaciló, Él no miró atrás, Él no estaba tentado en los deleites romanos. Ay, me voy al mundo, voy a tropezar, voy a caer, estoy siendo muy tentado. El diablo le puso al frente todos los espectáculos que quiso para ver si Él dejaba a un lado la carrera que Él venía a cumplir, pero Él nunca miró hacia los lados ni hacia atrás. Él miró hacia la meta, a lo que Él venía. Así de que esto fue lo que le hizo posible menospreciar el oprobio y soportar todo el padecimiento y la muerte, pero hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos,
Estos dos versículos han sido suficientes por hoy. Creo que el Espíritu Santo nos ha consolado y nos ha dicho con esto que debemos nosotros hacer como Jesús, mirar hacia la meta, y la meta de nosotros es Cristo y nada más que Cristo y nadie más que Cristo sino Él. Hasta la próxima.